Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es motivo de gran alegría para nosotros, una vez más, poder estar aquí para compartir la palabra de Dios. Dios ha reservado este día desde la creación para que podamos hoy compartir, aprender y conocerlo aún más. Pero antes de entrar en el tema de hoy, vamos a hacer una oración. Te invito a ti que cierres tus ojos conmigo y vamos a hacer esta oración porque no debemos estudiar la palabra sin oración. Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre nuestro, quiero alabarte y bendecirte por todo el siempre, porque nos has amado y bendecido, oh Padre, según tu gran amor y misericordia. No porque merezcamos algo, sino que todo por gracia nos hiciste. Señor Dios, pedimos que hable a nuestro corazón en el día de hoy y que dé a nosotros un corazón manso, humilde e interesado en hacer tu voluntad. Perdóname mis pecados, mis debilidades. Quiero yo, por la sangre de Cristo, estar limpio delante de ti y delante de tu pueblo. Guía, Señor, este momento, que no hable yo, pero tú mismo sea a hablar a tu pueblo. Bendice a todos los que nos oyen hoy y nos ven por el video, y que solamente tu nombre hoy sea alabado. Esto es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Creo que está un poco claro mi pantalla aquí. Vamos a disminuir un poco. Ahí, mejor. Hermanos, hoy nosotros vamos a hablar de Romanos capítulo 13. Es un texto extremadamente importante para nosotros que vivimos hoy. Principalmente porque estamos en momentos de inestabilidad social y política en el mundo. Y crece cada día más crece la inestabilidad. Y la Biblia tiene consejos para nosotros que son extremadamente importantes en los tiempos que estamos viviendo. Vamos a leer en Romanos capítulo 13, versículo 1. Pueden abrir sus Biblias ahí y vamos a tratar de estudiar esta parte. Dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glutonerías y borracheras, no en injurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, aquí es un texto extremadamente importante, pues habla de las autoridades que hoy gobiernan nuestras naciones, nuestras ciudades. Pero también habla de la relación de ellos con Dios, o sea, Dios ha establecido cada uno. Y habla de la relación que nosotros tenemos que tener en relación a ellos y también a nuestro prójimo. Y esto es importante porque vamos a entender el tono del texto y ahí vamos a extraer la enseñanza. Vamos al inicio otra vez y es dicho que Dios establece la autoridad. Hasta el versículo 5, Dios establece la autoridad para que pueda castigar y hacer justicia. Ok. El versículo 5 dice, pero lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino que también por causa de la conciencia. Primer punto, nosotros los cristianos debemos someterse a las autoridades establecidas, no por por miedo del castigo únicamente, porque esto no cumple el requisito que Dios espera de nosotros. Lo que tenemos que hacer es hacer lo bueno porque es lo bueno, y no porque se nos va a castigar si no hacemos. ¿Entienden? Es hacer lo bueno solo porque es bueno, porque Dios estableció porque es bueno. Hacer el bien porque es bien. Y esto. Y no hacer el mal porque es mal. Porque si nosotros lo hacemos solamente por miedo, si por ahí se quita la consecuencia del error, entonces lo haríamos. Ejemplo, una persona que quiere demasiado matarle a otra, pero tiene miedo de irse a la cárcel. Pero si se dice, bueno, tú no te vas a la cárcel, bueno, entonces se va y comete el crimen. Se va y hace lo que no debería. Entonces nosotros debemos no hacer lo malo por conciencia, por saber que esto no es bueno, por amarle al prójimo. Amén. Entonces esa primera parte creo que está claro. Pero hay otras cosas importantes. Debemos nosotros someterse a las autoridades humanas ciegamente. Bueno, vamos a leer en Hechos capítulo 5 versículo 27. Porque hoy nosotros vemos, Hechos capítulo 5 versículo 27 en adelante, hoy nosotros vemos muchas autoridades que llegan al poder por medio de la fraude. Y muchas autoridades que están incumpliendo las leyes. O sea que no están siendo fieles a las leyes. Y por veces quieren imponer leyes que incluso contrarían la voluntad de Dios. Y en este caso, ¿qué nosotros debemos hacer? Si Dios dice una cosa, viene el mandatario, que como leímos es Dios que estableció, e impone una ley contraria a la de Dios. ¿A quién debemos obedecer? En Hechos capítulo 5 versículo 27 dice así. Hechos capítulo 5 versículo 27 dice, cuando trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no mandamos estrictamente que no enseñes en este nombre? Pero ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces cuando los hombres pasan la línea roja, pasan el límite establecido por Dios, luego es necesario obedecer primeramente a Dios. ¿Y cuál es esta línea roja? ¿Cuál es el límite que Dios estableció? Esto también nosotros podemos ver en el texto. Si nosotros nos fijamos en la lectura,
Vimos que en el versículo 7 dice, pagad los tributos, etc. Dale honra, respeto a quien se debe dar. Y dice, no debáis a nadie nada, pero sino amaros unos a otros, porque el amor al prójimo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí se establece un límite. Y ya nosotros vamos por qué. Vamos a ver por qué. Versículo 9 dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tiene que ver el amor al prójimo con las leyes humanas, con las autoridades humanas? Aquí ya empezamos a ver que hay algo, ¿verdad? Y fíjense que en el versículo 9 cita algunos de los mandamientos, de los 10 mandamientos incluso. Y aquí es donde está el límite. Dios dio 2 tablas de la ley. 2 tablas para Moisés. Cuando él subió al monte y Dios escribió con su propio dedo la base de la ley del cielo a la tierra, la expresión del carácter de Dios y de Jesucristo también, escribió en 2 tablas. En la primera tabla estaban los primeros 4 mandamientos que dicen respeto a una relación entre el ser humano y su Dios. O sea que Dios estableció, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de escultura. Dijo también, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, pero el 7º día es el sábado del Señor tu Dios. Dios estableció 4 mandamientos, los cuales Él mismo va a legislar y juzgar sobre esto. Me explico. Por ejemplo, el hombre hoy no puede juzgar la conciencia. Por ejemplo, Jesús dijo, fue dicho no matarás, pero yo os digo que si odias a tu hermano ya lo mataste. O sea que el único que puede juzgar pensamientos, creencias y también las cuestiones espirituales de cada uno es Dios. Los hombres no. Pero los hombres sí pueden legislar sobre la segunda tabla, donde habla honra padre y madre, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, honra padre y madre, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Es más, uno. Me olvidé. Bueno. No adulterarás. Bueno. Sobre la segunda tabla, los hombres tienen autoridad para legislar. Como dice, honra padre y madre, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás nada de su prójimo. En este punto, los hombres pueden legislar. Por ejemplo, la ley dice que si yo asesino a alguien, pues es homicidio y tengo que ir a la cárcel, o que en algunas naciones pagar con pena de muerte. La ley también dice no puedo robar o hurtar nada de nadie. Si tomo en posesión algo que no es mío, pues la ley está ahí para juzgar. O si hago falso testimonio, por ejemplo, digo una mentira, una calumnia en contra de alguien, bueno, la ley está ahí para cumplirse, para decir que esto no se hace y voy a pagar multa o si no, privación de libertad. Entonces, hermanos, nosotros vemos que hay un límite hasta donde el hombre puede llegar. Y para que nosotros podamos entender cuál es el límite con más clareza, voy a sugerir aquí un ejemplo. Años atrás se quería establecer en Estados Unidos una ley dominical, donde por decreto de ley los hombres no deberían trabajar el día de domingo, sino que solamente podían hacer cultos, o era un día para descanso, pero para que los hombres buscasen a Dios. O sea que el argumento era de que los hombres deberían estar o separar este día para
día de culto. Y incluso existe un libro que se llama Ley Dominical Nacional, y este libro es muy bueno, les recomiendo que lean. No me acuerdo el autor, pero voy a poner en la descripción después. Ley Dominical Nacional. Entonces, este libro habla de esta historia. Y el argumento para que se creara la ley dominical era de que los hombres necesitaban más de Dios. Pero sobre estas cosas Dios no dio libertad a los hombres. Porque uno va a separar un día. Por ejemplo, Dios estableció el día de reposo, el día de sábado. Y solo Dios puede juzgar esto. Porque si uno va a separar el día de sábado para honrar a Dios, esto Él solo va a hacer porque Dios lo pidió. Y solo Dios puede saber si Él realmente está separando este día para Él o no. En esta cuestión el hombre no puede meterse. Por esto aquí cita solamente los mandamientos de la segunda tabla. De la primera tabla, adorar a otros dioses. Hoy, en nuestra nación, aquí estoy en Brasil, y también en las naciones de Latinoamérica, nosotros vemos que hay una diversidad de religiones, entre cristianas de varias vertientes, o sea que de varias matrices también, y también tenemos las otras religiones africanas, entre otras. Todos tienen su plena libertad para adorar quien quiera. Y Dios no dio libertad a los hombres para decir, bueno, aquí solo se adora a este o aquí solo se adora a aquel. Dios estableció un gobierno teocrático, que es un gobierno donde Dios gobierna, en Israel pasado. Ahí sí, Dios estableció, pero Él mismo era el juez. Hablaba con el pueblo por veces, o sea que hablaba por medio de profetas, y por veces hablaba directamente a los hombres. O sea que por medio, claro, de sus ángeles. Entonces, nosotros podemos ver que Dios estableció esta clase de gobierno, la teocracia, pero Él mismo era el juez y el legislador. Él dio las leyes, Él controlaba todo. Él puede, pero no dio a los hombres la potestad para poder crear una teocracia. Porque nosotros los hombres no podemos leer las conciencias de los demás. Y tampoco somos sabios lo suficiente para poder juzgar y determinar estas cuestiones. Entonces Dios no dio libertad a los hombres que legislen sobre la creencia, sobre la obediencia de uno para con Dios o sobre si uno necesita o no de Dios. Esto no es. Entonces, ¿a quiénes debemos obedecer en determinados casos? Bueno, primero debemos obedecer a Dios. Por ejemplo, si se establece una ley dominical hoy, ordenando a todas las personas que se guarde el domingo, esta ley no sería aprobada por Dios. Podría ser aprobada por los hombres, pero por Dios no. Entonces nosotros no estaríamos obligados a obedecer esta ley. Pero si establecen una ley por decreto que se tiene que guardar el sábado, que es establecido por Dios, tampoco Dios va a aprobar esto. ¿Por qué? Porque esto el hombre no puede juzgar. El hombre no puede. O si se establece una ley, a partir de hoy solo se adora tal Dios o tal entidad. Nosotros no somos obligados a aceptar porque esto Dios no dio libertad a los hombres para poder legislar. Creo que me hice entender. Amén. Entonces, mis hermanos, debemos andar en sinceridad y humildad delante de Dios y delante de las autoridades establecidas por Dios, en todo particular. Sin embargo, en las cuestiones de libertad religiosa y libertad de conciencia, Dios no dio libertad a los hombres para legislar sobre eso, o autoridad para legislar sobre esto. Entonces, puesto a esto, porque nosotros vemos hoy entidades y gobiernos muchas veces autoritarios que vienen aumentando las tensiones en el mundo, y nosotros debemos estar esclarecidos cuanto a algunos puntos. Si la ley humana no contraría directamente la ley de Dios, debemos obedecerla. Solo si la ley
es contraria a la ley de Dios, o para que yo obedezca a la ley humana tenga que infringir la ley de Dios. Ahí no se puede. Pero toda ley humana que está alineada con la ley de Dios o no está contraria directamente, o sea que tenemos que obedecer. Amén. Por eso él dice en el versículo 9, amarás, en el final del versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si los hombres solo pueden legislar sobre la segunda tabla y sobre las cuestiones sociales del derecho del ciudadano, de los ciudadanos, entonces si yo amo al prójimo, bueno, no voy a hacer nada de malo en contra de él. Entonces estaré limpio delante de Dios y delante de los hombres. Si yo amo al prójimo, voy a estar cumpliendo la ley. Y el consejo. El consejo de Dios para nosotros está en el versículo 11. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación de que cuando creímos. La noche avanza y se acerca el día. La noche es el momento del tiniebla. Entonces la noche está avanzada, o sea que estamos llegando al final de las tinieblas donde la luz va a brillar. La luz aquí representa la venida de Cristo, el momento que Cristo establecerá su reino aquí. Pero nosotros estamos viendo que estamos avanzando en las tinieblas, el mundo cada vez más malo, mucha información y poca sabiduría. Y nosotros vamos viendo que hace falta que los cristianos despierten para tener una vida semejante a del Señor Jesucristo, para buscar hacer la voluntad de Dios y para andar en sinceridad y honestidad plenamente. Dice en el versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glutonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros tenemos que vestirnos de Cristo. Cristo tiene que pasar a vivir en mí. Yo tengo que ser un reflejo del Señor Jesucristo. Y buscar no satisfacer los deseos de la carne. Nosotros tenemos que ir destruyendo, mitigando los deseos carnales para que Cristo venga a florecer. Pero este trabajo de hacer morir los deseos carnales, este trabajo es de Cristo, ¿ok? No vaya que intentar hacer por tu fuerza que no tendrás éxito, sino que fracasarás y quizás quedarás bastante frustrado en esta cuestión. Pero entreguemos nuestra vida a Cristo y dejemos que Él haga el trabajo de matar la carne y vivificar el espíritu. Amén, mis hermanos. Un punto más que es importante en el capítulo 7 de Daniel, versículos 25, dice, Daniel capítulo 7, versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Aquí habla del tiempo. Esta profecía tuvo un cumplimiento pasado en el gobierno romano, que después, a partir de ahí, surgió la iglesia romana y ahí cambió los tiempos y la ley. Bueno, los tiempos, porque el calendario lunar bíblico es calendario lunar, y ellos establecieron el calendario gregoriano, que es un calendario con base solar, del ciclo solar. ¿Ok? Y también cambió la ley. O sea que si usted agarra la Biblia católica que sea y mira en Éxodo capítulo 20, versículo 3 a 17, tenemos los mandamientos de Dios. Y si agarras la libreta del catecismo, vas a encontrar que se cambió algunos mandamientos. Por ejemplo, el segundo mandamiento que dice no te harás imágenes, no las servirás. Este fue retirado. Y también el que dice acuérdate del día del sábado, fue también retirado y puesto en el lugar guardar domingos y fiestas. Pues bien, entonces mis hermanos,
esto ya pasó, o sea que tuvo un cumplimiento pasado, pero volverá a cumplirse en el futuro y en una escala mucho mayor, porque en el futuro el gobierno será mundial. Ya hablamos sobre esto en otros videos por aquí. Entonces estamos caminando para un tiempo donde la ley de Dios será contestada por los hombres. Entonces de ahí la importancia de hoy saber bien lo que podemos obedecer de los hombres y lo que no podemos obedecer de los hombres. Pero lo interesante, mis hermanos, es que nosotros estemos revestidos de Cristo andando en honestidad. Hermanos, algo que es importante, versículo 7 dice, pagar todo lo que debéis. Pagar todo lo que debéis. A nadie debáis nada. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Y al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino que amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El pagar tributo también es amor al prójimo. Es también obediencia a Dios. Aunque nos parece a veces injusto, pero Dios nos dará lo suficiente para sobrevivir. Hermanos, ese es el mensaje de hoy. Espero que les haya sido edificante, que les pueda haber ayudado en algo. Y lo principal, hermanos, despertemos, porque se acerca el fin y necesitamos andar como Cristo anduvo. Pidámosle a Dios que podamos pagar todas nuestras deudas, que podamos pagar todos los tributos, todo aquello que se nos coloque, y que seamos obedientes a todo lo que se nos impongan, desde que no infrinja, o sea que no tengamos que desobedecer a Dios. Y principalmente que seamos obedientes a todos los preceptos de Dios. Incluso, o sea que principalmente los primeros 4 mandamientos. Que podamos buscar de Dios fuerzas para andar en integridad, honestidad y sin retroceder en punto alguno. El llamado que Dios nos hace hoy es: ¿quién quiere apoderarse del poder que Cristo nos da para ser obediente a Dios y también andar en integridad y obediencia y en honestidad en esta tierra? Bueno, yo sí, espero que usted también. Y que a partir de hoy busquemos andar en novedad de vida, vistiéndonos del Señor Jesucristo. Quiero ahora orar con ustedes una vez más. Santo y poderoso Dios, te alabamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, oh Padre, por esta palabra. Ahora pues, danos un corazón honesto, sincero y obediente. Humilde, Señor. Da a nosotros ahora el poder para poder vencer nuestras debilidades y también para arreglar nuestras vidas delante de ti. Señor Dios, gracias por ese mensaje. Ahora, Señor, necesitamos de tu poder para ser transformados. Bendice, Señor, a cada uno que me ve por el video. Bendice a cada uno que acompaña estos estudios. Y que las palabras que hemos dicho aquí no salgan de nuestras mentes. Bendice, oh Dios, a cada uno. Y eso es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bendiciones a todos. Quisiera decirles, si te gustó este mensaje y quieres ayudarnos a difundir la palabra de Dios, puedes ayudarnos dándole like y compartiendo el video. También disponemos de folletos que son gratuitos. Usted puede hacer tu evangelismo en tu región. Si usted vive en Brasil en Brasil podemos enviar los folletos que son físicos. Pero si vives en otro país de habla hispana y necesitas estos folletos, podemos enviar de forma virtual. Y si quieres, puedes imprimir en la localidad ahí, o si no, puedes enviar por WhatsApp mismo o cualquier otra red social. Amén. Que Dios pueda bendecir tu vida. Y si tienes necesidad de oración, puedes entrar en contacto con nosotros. Si quieres también recibir una visita de un obrero, entra en contacto con nosotros. Si quieres conocer más del ministerio, entra en contacto con nosotros. Será un placer poder atender y sanar sus dudas. Pedimos que cada uno que nos ve por el video pueda anexar, o sea que pueda unirse a nosotros
en esta obra de hacer, predicar el Evangelio. Que Dios pueda bendecir tu vida, toda tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.